gloria. Y por eso estamos aquí, hermanos, porque celebramos un día tan especial, el día de la resurrección. Recordamos ese lindo día que nos dio a nosotros la salvación. Así que tengo el privilegio, hermano, de compartir la palabra del Señor en esta mañana. Para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios. Capítulo 15, vamos a leer los versículos del 12 al 20. Primera de Corintios 15, del 12 al 20. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios. Ministra nuestras vidas, nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Señor, porque nosotros creemos en un Dios vivo. Creemos, Señor, que tú le levantaste entre los muertos al tercer día de haber sido, Señor, crucificado. Por eso estamos aquí, Señor, para honrar tu nombre, para glorificarte, Señor, porque te amamos, porque tú nos amaste primero, Padre. Gracias porque un día viniste y entregaste tu vida en aquella cruz para darnos salvación. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria a ti. Amén y amén. Les voy a predicar bajo el tema: sin resurrección no hay salvación. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos la necesidad que tiene el apóstol Pablo de explicarle a la iglesia de Corinto, una iglesia cristiana, pero con influencias, hermanos, de la sabiduría griega. La mayoría de los hermanos de Corinto venían influenciados por la corriente de pensamiento de los filósofos grandes de aquella época, tales como filósofos como Platón y Sócrates. Ellos creían e influenciaban al mundo diciendo que no era necesaria la resurrección de los muertos, de un cuerpo. Por lo tanto, era innecesaria esa resurrección, porque al morir una persona, el alma era liberada de esa cárcel llamada cuerpo. Entonces para ellos no tomaba sentido, hermanos, que un día había necesidad de resucitar. Entonces ellos creyeron en el evangelio de Jesucristo. La iglesia de Corinto, ellos creían en el evangelio de Jesucristo, que había muerto y que había resucitado, pero no creían que ellos mismos, los creyentes, debían resucitar un día para salvación. Entonces aquí vemos lo que Pablo está diciendo en estos versículos que vimos, que si todo acaba con la muerte y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces en vano hemos creído en este evangelio y nuestra fe sería un fracaso total, porque no hay esperanza de salvación. Entonces todos los cristianos seríamos encontrados como testigos falsos. Pero hermanos, nosotros somos de los que creemos que Él resucitó un día y que también nosotros, así como Él se levantó de los muertos, un día también seremos levantados de la tumba. Entonces, para que nosotros podamos, hermanos, ser resucitados con un cuerpo glorificado y estaremos con Él por siempre. Esa es nuestra creencia, eso es lo que usted y yo creemos, y por eso es que estamos aquí el día de hoy. Y si estamos aquí es porque creemos
en un Cristo vivo, que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y que por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de aquellos que están en el cielo, de aquellos que están en la tierra y de aquellos que están bajo la tierra, para que el nombre del Padre sea glorificado. Aleluya. Y si usted y yo en esta mañana estamos aquí porque creemos que Él está vivo y somos testigos fieles que Él resucitó, porque un día nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos y Él nos levantó, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Y nosotros, hermanos, tenemos las evidencias escritas en estas sagradas escrituras, y a la luz de esta palabra el día de hoy yo le quiero explicar, para aquellos que tal vez no conocen la historia, no conocen el plan de salvación, no entienden por qué hoy el mundo celebra, pero equivocadamente. La mayoría del mundo celebran a un conejo. Ellos celebran, hermanos, un conejo que pone huevos, hermanos, y eso no existe, eso es mentira. Lo que hoy celebramos es que Jesucristo se levantó al tercer día de los muertos y por Él hoy podemos nosotros alcanzar salvación. El propósito de esta prédica es las evidencias, mostrarles para aquellos que no creen. Nosotros ya creemos, pero hay un mundo que no conoce la verdad. Y a la luz de la palabra vamos a ver que para que hubiera muerte tenía que haber nacido antes. Y Jesucristo, hermanos, fue anunciado miles de años antes que Él naciera. Y en primer lugar tenemos la primera evidencia: anuncio y nacimiento de Cristo. Ciertamente sin la muerte de Cristo no hubiera salvación, ni tampoco hay salvación si Cristo no hubiese resucitado. Pero para que todo esto aconteciera era necesario su nacimiento. Y hubo un profeta llamado Isaías. Muchos siglos antes de que esto ocurriera, él habló de parte del Espíritu de Jehová. Y miren, Isaías 53, capítulo 3 al 10, dice así la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que está diciendo el apóstol es que cuando Él haya muerto por nuestros pecados, Él va a resucitar. Que Él, hermanos, verá largos días y verá linaje. Y nosotros somos ese fruto de esa resurrección. Hermano, no fue en vano la muerte de Jesucristo. Él se levantó y nos levanta a nosotros también. Nuestra fe, hermano, no está basado en ideologías de hombres ni pensamientos humanos, sino en hechos reales que han marcado la historia de la humanidad. ¿Sabía usted que la historia fue partida el día que Jesucristo nació? Existe el antes de Cristo y el después de Cristo. No podemos negar
Dios ha estado en medio de la historia humana. Aquí podemos ver la soberanía de Dios, cómo Dios puede intervenir en la historia humana para revelar y hacer cumplir sus planes y sus propósitos para con su creación. No hay excusas. Nadie puede negar que que Jesucristo un día nació en carne y sangre, porque 750 años que esto sucediera fue anunciado por el profeta, que Cristo vino a nacer un día al mundo en una condición deplorable. El Mesías nació, hermanos, en un establo rodeado de ovejas y pastores. Esa fue la condición en que el Rey de Reyes vino un día a este mundo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 2 y versículos 7 y 11. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí tenemos las evidencias que su nacimiento fue real. El Dios creador de los cielos y la tierra, el dueño de todo lo que existe, por amor a nosotros se hizo, siendo rico, se hizo pobre. Jesús vino a salvar a una humanidad que no tenía esperanza de salvación ni vida eterna. Jesús no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él debía cumplir con esa misión, debía entregar su vida por nuestros pecados en aquella cruz. Aquí vemos, hermanos, que el nacimiento fue real. La historia fue marcada con el nacimiento del Mesías, pero Él fue rechazado. Él traía una misión y Él debía de ir a morir en aquella cruz para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Solamente a través de ese sacrificio era que la humanidad podía ser reconciliada con el Padre nuevamente. No es a través de sacrificios, no es a través de abstenciones de cosas materiales o comida que nosotros podemos alcanzar la salvación de nuestra alma, sino solamente a través de la sangre que fue derramada en aquel madero. Y esto nos lleva a la segunda evidencia, que fue una muerte real. Así como fue real su nacimiento, también su muerte fue real. Era necesario que Jesús viniera a este mundo. Siendo Dios, se humilló, se despojó de toda su gloria y su poder y se hizo al igual que uno de nosotros para entregarse como sacrificio por expiación por nuestros pecados. Ya que el hombre, del momento que pecó, quedó separado eternamente de Dios, sin esperanza de salvación. Entonces vemos, hermanos, que era necesario que Él fuera a aquella cruz, que Él fuera entregado a sí mismo para que Él pudiera hacer ese cordero, ese sacrificio perfecto. Ya que el hombre había quedado expuesto a una condenación eterna, pero a través de ese sacrificio Jesucristo nos daría la oportunidad nuevamente de reconciliarnos por nuestras rebeliones con el Padre. Aunque Jesús los preparó para ese día, fue muy difícil para sus discípulos asimilar la situación. Jesús voluntariamente se entregó en manos de hombres pecadores para ser golpeado, para ser humillado, torturado y crucificado en una cruz como señal de una muerte vergonzosa, lenta y dolorosa, aunque era inocente. Jesús verdaderamente padeció en su humanidad como hombre todos los sufrimientos hasta morir. Porque muchos dicen es que Él era Dios. Él no sufrió, por eso aguantó. No, Él era hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero Él sufrió en carne propia el dolor de la muerte. Sobre la cruz, Jesús se convirtió como si fuera un enemigo de Dios, quien fue juzgado y forzado a tomar de la copa de la ira del Padre, para que usted y yo no tuviéramos que tomar también de esa copa. Y así es como esa muerte dolorosa hizo una expiación por los pecados del mundo. Gloria a Dios por eso. Por eso es que hoy celebramos. Por eso es que hoy estamos aquí. Porque nadie podía salvarnos. Solamente ese sacrificio que Él debía hacer.
Y aquí está la evidencia de que Jesús realmente murió. En el libro de San Juan, capítulo 19, versículos 30 y luego del 33 al 35 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, está hecho, he terminado, he cumplido mi misión. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice el versículo 33: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que nosotros también creamos. La muerte de él también fue real. Y se cumplió toda la profecía. El salmista dijo que ningún hueso iba a ser quebrado de él. Dice que a los ladrones que estaban a un lado de él, sí les quebraron las piernas porque todavía estaban moribundos. Pero Jesucristo ya había muerto. Entonces el soldado, de curioso, para asegurarse de que él verdaderamente estaba muerto, viene y le mete la lanza en su costado. Y ahí salió la última gota de sangre y de agua, mostrando que él verdaderamente había muerto. Y el soldado luego daba testimonio que era verdad, porque él mismo había metido la lanza en el costado de Jesús. Entonces vemos que la muerte de Jesús fue una muerte real y no una muerte ficticia. Y su cuerpo fue bajado de la cruz y puesto en un sepulcro, porque no debía quedarse. La ley era que debería quedarse colgado, hermanos, el cuerpo para que los animales lo devoraran. Pero se aproximaba la Pascua. Él debía ser bajado de esa cruz y puesto en un sepulcro. Y tenemos la tumba, que es la evidencia de su muerte, para que los incrédulos creyeran. La sepultura es un modo de insistir que su muerte fue real. Porque para que entierren a alguien, hermanos, tiene que estar verdaderamente muerto. No pueden enterrar a alguien que está vivo. Entonces Jesús, ahí estaba la evidencia que él verdaderamente estaba muerto. Y habían dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Eran gente rica y de mucha influencia entre los judíos. Y ellos fueron y pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y se acuerda lo que dijo Isaías en Isaías 53. Y dijo Isaías: y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué estaba diciendo? Que Jesús iba a morir con dos malhechores, uno a la izquierda y uno a la derecha. Con los impíos él fue llevado a la cruz, aunque él era inocente. Pero luego sigue diciendo el profeta: mas con los ricos fue en su muerte. Nicodemo y José de Arimatea eran hombres ricos de influencia entre los judíos, y ellos tenían un sepulcro ya preparado para cuando ellos murieran. Y ese fue el que usaron para enterrar a Jesucristo. Dice Juan, capítulo 19 y versículos 40 al 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Se acercaba la Pascua, tenían que apresurarse. Por eso fue que prestaron esa sepultura. Pero era el plan de Dios, ya había sido profetizado. Jesús murió y fue enterrado. Y sabe que Satanás celebraba una gran victoria. Lo que él no sabía era que había una promesa de parte de Dios. Satanás celebraba que había vencido a Jesucristo y que tenía la victoria sobre toda la humanidad para condenarla. Pero no sabía que al tercer día
Dios había dicho que se iba a levantar entre los muertos. Jesucristo, hermanos, al tercer día se levantaría, que era el regalo, la promesa, hermanos, más gloriosa para la humanidad. Y así aconteció, porque Dios no miente. Al tercer día, Jesucristo, hermanos, fue levantado de esa tumba. Jesucristo, hermanos, el cielo y la tierra temblaron y la piedra fue removida y Él se levantó de entre los muertos para darnos salvación. Jesús se levantó para que se cumpliera la escritura y Jesús venciera por nosotros de una vez por todas a la muerte y al diablo. Fue tan real su muerte como tan real su resurrección. Aquí estamos viendo las evidencias que Él es real, que nuestro evangelio no es en vano, que nuestra fe no es pérdida de tiempo. Esto va a trascender más allá de la muerte. Así como Él se levantó de los muertos, un día también nosotros seremos levantados si nos mantenemos fieles a Él. Y esto me lleva a la tercera evidencia, una resurrección verdadera. Y en el libro de Lucas, capítulo 24, de versículos del 1 al 7 dice: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermanos, era tanta la aflicción, el dolor, la tristeza de sus discípulos y de todos sus seguidores que ya se les había olvidado esa promesa. Eso sucede, hermanos, cuando viene la tribulación, cuando vienen momentos de aflicción, cuando viene la persecución a tu vida. Muchas veces nos olvidamos de esas promesas que Dios te ha dado, pero déjame decirte, es necesario para que se cumpla esa promesa de Dios, ser probado, ser pasado por persecución, ser pasado por tentación, ser pasado por problemas difíciles, para que Dios sea glorificado. La resurrección de Cristo es la esencia del mensaje de la predicación apostólica, ya que ellos mismos fueron testigos de ese evento glorioso que estaba tan fresco en sus corazones. Eso era lo que ellos predicaban, porque esa fue la orden que se les dio: vayan y den las noticias. Él ya no está en la tumba, Él fue levantado, Él vive. Vayan y prediquen a todas las naciones. Y ese es el mismo evangelio que usted y yo predicamos y compartimos con aquellos allá afuera el día de hoy. Que Él vive, Él no está muerto. Nuestro Dios no es un Dios muerto, no es un Dios de papel, no es un Dios de yeso. Nuestro Dios no es un ídolo muerto. Él es un Dios vivo que sigue tocando, cambiando y transformando vidas el día de hoy. Él sigue sanando, Él sigue libertando, transformando la vida de aquel pecador que se arrepiente. La Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros no lo hemos visto, pero creemos que Él vive dentro de nuestros corazones, porque hemos experimentado su poder transformador en nuestras vidas, porque Él nos ha resucitado cuando estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Por eso es que nosotros somos testigos de su poder, porque Él no cambia. Su poder no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Él sigue cambiando y transformando vidas. ¿Sabía usted que Él sigue haciendo milagros el día de hoy? Él está vivo. Nuestro Dios vive. Él sigue hablando todos los días. Él sigue haciendo cosas nuevas. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra de Dios. Él sigue sanando a los enfermos. Él sigue libertando a los cautivos. Él sigue haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, pero hay que creer. Solamente hay que creer en Él.
Sabe, yo tengo un pequeño testimonio y le pedí permiso al hermano de compartir un poquito. Durante la pandemia, él es fruto de la pandemia. Su esposa venía a la iglesia con ilusiones, ¿verdad? Como cualquier esposa, que su familia toda venga al conocimiento de Cristo. Y por esa fe, hermanos, Dios se glorifica. Ella se quería bautizar, pero no estaba casada. El esposo no quería saber nada del casamiento. No sé por qué circunstancia, pero no estaban casados y ya con hijas grandecitas. Pero la ilusión, la fe de esta hermana, y comenzó a discipularse por fe, porque ella quería bautizarse. Íbamos a su casa, allá le llevamos el discipulado. Y orando, ahí orábamos por ella, su familia, y declarábamos que él un día iba a venir a Cristo. Y él se iba, nunca lo conocíamos. Pero orábamos ahí en su casa con la hermana. En el tiempo de la pandemia, Dios comienza a tratar. Porque tarde o que temprano Dios comienza a escuchar tu oración. Y no sabemos cómo Dios va a obrar. Así que si estás clamando por alguien necio, sigue orando, sigue clamando. Pero no metas tu mano cuando Dios comience a tratar con esa persona. Pide misericordia. Hermanos, y Dios comenzó a tratar con este hermano hoy. Y de una u otra manera, pero como cuando es suave el trato, ¿verdad? No entendemos. Una, dos. Bueno, total que él me decía, hermano, hasta que esta vez él estaba trabajando, estaban cargando creo que algo pesado, cuando de repente su pie se le resbaló y se dio una vuelta con ese peso encima. Hermano, en el instante él cayó inmóvil, inválido, porque se le dobló todo el cuerpo y se le salieron los discos aquí de la columna. Los que han pasado por eso, hermano, es terrible. Y no había esperanza que él volviera a caminar, quién sabe en cuánto tiempo, si es que se levantaba de ahí. Él estaba inválido y le dijeron van a pasar meses o años, no sé, o lo que tengamos que hacer, pero ten paciencia. Hermanos, y él comenzó a afligirse, la familia, se imagina el sustento de la familia también, el dolor, lo que él estaba padeciendo. Y no había esperanza. Los doctores dijeron, bueno, vamos a operarlo. Es lo más fácil, ¿no? Vamos a operarlo y a ver qué pasa. Y él comenzó a orar, dijo, no, Señor, yo no quiero ser operado. Estoy joven todavía. Y entonces su esposa, él en el hospital y la esposa, hermanos, orando en su casa con sus hijas, creyendo que Dios podía hacer un milagro. Hermanos, y se llegó el día que el cirujano tenía que llegar a operarlo. Y dice que ellos orando, clamando a Dios para que no lo operaran. Cuando de repente llega la hora en que tenían que operarlo, se acerca el cirujano y solo abrió la puerta, se le quedó viendo y dice que le dijo, no te voy a poder operar, estás muy joven todavía, yo no voy a hacerlo. Y cerró la puerta y se fue. Ahí fue el primer triunfo para él. Hermanos, y ellos siguieron creyendo que Dios estaba comenzando a hacer una obra maravillosa en sus vidas y siguieron creyendo, pero él estaba aún necio, aún con rebeldía en su corazón. Y un día, cuando todavía no nos reuníamos aquí por la pandemia, él comenzó a escuchar una prédica y ahí Dios comenzó a hablarle. Y ahí Dios comenzó, hermanos, a tocar, a inquietar su corazón. Dice que en medio de la prédica él sentía que Dios lo estaba confrontando directamente a él, solamente a él. Él sentía que el mensaje era para él, porque eso es lo que pasa cuando Dios está hablando a alguien. Dios comienza a indagar en tu corazón, en tu pensamiento, y comienza a llegar a lo más profundo de tu ser. Hermanos, y dice que una voz le comenzó a decir, levántate, híncate, levántate. Y él decía, no, estoy inválido, no puedo. Él postrado en la cama, no podía moverse sin la ayuda de nadie. Cuando de repente ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos se metió sobre él, llegó a su casa, lo tocó, hermanos, y su cuerpo comenzó a temblar. Él comenzó a llorar y dice que cayó de rodillas ahí en el suelo. Cuando sintió estaba caminando, ya no le dolía nada, y hasta el día de hoy él es testigo fiel de ese poder de resurrección que lo levantó, que lo sanó. Aleluya, nuestro Cristo vive. Él sigue haciendo milagros el día de hoy. No lo tocó la mano del hombre, lo tocó el poder que levantó a Cristo de los muertos. Aleluya. A ese Dios es a quien nosotros servimos. A ese Dios es a quien nosotros adoramos. Todos tenemos un antes y un después cuando le creemos.
Ahora, hermanos, Él es un siervo de Dios, lleno de ese poder, compartiendo todos los días con el necesitado, compartiendo con el perdido, dando testimonio. Todos tenemos un testimonio que contarle al mundo. Y eso era la prédica, hermanos, de los apóstoles. Él resucitó, Él está vivo. Y eso es lo que nosotros predicamos hasta el día de hoy. Él está vivo, Él se levantó de los muertos. Por eso es que estamos aquí celebrando el día de hoy. Hermanos, aunque esté lloviendo allá afuera, esté nevando, esté haciendo lo que esté haciendo, estamos aquí porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Cristo murió y resucitó y viene por su iglesia pronto. Él viene otra vez. Se anunció su venida, su nacimiento, se cumplió. Voy a morir, pero me levanto al tercer día. Se cumplió las evidencias. La historia está marcada por eso. Él resucitó, pero Él dijo, vuelvo por ustedes. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Estamos preparados para ese día? Si no estamos, hermanos, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. No espere irse si la trompeta suena el día de hoy. Usted tiene que estar anhelando su salvación. Cuarta evidencia, un regreso inevitable. Nadie lo puede detener. Después de su resurrección, Jesús siguió apareciéndosele a mucha gente. Dice Pablo, hasta 500 personas juntas. Y le da las últimas instrucciones antes de ser levantado al cielo. Le dice, vayan, sean testigos, cuéntele al mundo todo lo que han visto. Y en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Su regreso es inevitable. Así como un día subió, Él prometió volver por un pueblo que le anhela. Jesús se resucitó, está vivo, volvió al cielo, pero regresará por nosotros un día. Pero no sabemos el día ni la hora. Por eso debemos estar preparados. Y esa resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra fe. Porque aunque muramos físicamente, un día resucitaremos al igual que Él resucitó. Por eso fue tan importante la resurrección de Jesús. Para fundamento de nuestra fe y de nuestra salvación. Porque aunque nosotros muramos físicamente, un día resucitaremos al igual que Él resucitó. Y ese es el fundamento, hermano, la resurrección. Por eso sin resurrección no hay salvación. Si Él se hubiera quedado en esa tumba, no tuviéramos esperanza. El evangelio fuera una mentira. Nosotros fuéramos testigos falsos. Pero como Él vive, nosotros somos testigos reales. Podemos ver, sentir su presencia con nosotros. Podemos ver lo que Dios puede hacer en nosotros. Lo que ha hecho en nuestras vidas. Y lo que sigue haciendo en todos aquellos que le buscan. Por eso, hermanos, nuestro evangelio no es nomás venir aquí a la iglesia, alabar a Dios e irnos como que nada. No, hay una esperanza que va más allá de la muerte. Trasciende más allá de la muerte. Por eso cuando un cristiano muere, hay tristeza, hay dolor, sí, pero no hay una desesperanza. Hay esperanza que un día se levantará de los muertos. Porque Jesucristo es la primicia de aquellos que se levantaron. Dijo Juan
11:25, libro de San Juan 11:25, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está la palabra de Dios, la promesa. Todo lo que vive un día va a morir, hermanos. Pero hay que morir en Cristo para tener esa esperanza de un día levantarnos entre los muertos. No para condenación, sino para salvación. Dijo Pablo que cuando el cristiano muere, que solo es como aquel que duerme. Por eso él no le llama muerto, dice los que durmieron, los que duermen en Cristo, porque es temporal. Todo aquel que muere en Cristo es como que se vaya a dormir, como cuando usted sabe que va a ir a trabajar al siguiente día, como anoche, ¿verdad? Que usted se acostó sabiendo que se iba a levantar, por seguro se iba a levantar. ¿Qué hizo? Puso su alarma. Bueno, así es cuando uno muere en Cristo. Usted muere sabiendo que un día se va a levantar, no sabe cuándo. Pero cuando suene la alarma, cuando suene la trompeta, la voz de arcángel de Dios, cuando los muertos se van a levantar primero, el día que Cristo venga por su iglesia, ese es el día que va a sonar la alarma para que todos aquellos que están dormidos en las tumbas se levanten para ser glorificados con Cristo. Y mire, vamos a la palabra de Dios, porque esta es nuestra esperanza. No es pérdida de tiempo. Lo que decía Pablo, si solamente esperamos en Cristo, quiere decir que si solo, bueno, murió y ya estuvo. No, Él se levantó. Eso es lo que nos da esperanza a nosotros. Porque así como Él se levantó, un día seremos levantados. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Mire la nueva traducción viviente. Mire una traducción entendible, tal vez más. Dice la nueva traducción viviente: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímese unos a otros con estas palabras, decía el apóstol Pablo. ¿Qué más evidencia clara? No es en vano tal vez el padecimiento que hoy tengas. Hermanos, no importa lo que estés atravesando el día de hoy. No importa la enfermedad, no importa el proceso, no importa la tristeza, la persecución, el dolor, lo que te esté estorbando en tu vida el día de hoy. Eso es pasajero, eso es temporal. Hay algo mejor, hay algo mayor, un regalo más precioso que el sufrimiento de esta vida. Es la vida eterna. Dice la Biblia que allá no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron. Dios promete cielos nuevos y tierra nueva y cuerpo perfecto, perfeccionado, cuerpo glorificado. Hay esperanza, hermano, alégrese. Esa es una gran victoria que Dios logró por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos ha dado la victoria porque Él ya la ganó por nosotros. Por eso es que el cristiano, aunque esté pasando padecimientos, siempre debe de haber una sonrisa en su cara. Porque ese regalo que Jesucristo hizo en esa cruz, nadie lo podía hacer por nosotros. No importa si mutilan su cuerpo el día de hoy, dice Pablo, pueden quemar su cuerpo y todo. Es en vano. Cristo ya pagó el precio. Solo hay que creer en Él. Hay que entregarle el corazón. Hay que humillarnos delante de Él en lo que Él espera.
no abstenerse de tanta comida, de tanta cosa solamente por estos días de Cuaresma. Y ya luego siguen haciendo el mismo pecado o peor que antes. No, Dios busca que le honremos, que santifiquemos nuestro cuerpo para Él. Porque sin santidad, dice, nadie va a ver al Señor. Debemos apartarnos del pecado. ¿Sabe lo que hace la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo? Es que sus líderes, sus profetas o sus deidades han muerto. Y ahí están las tumbas. Ahí están los restos en esos lugares. Usted va y ahí están los restos de esos deidades, de sus profetas, de sus líderes. Pero lo más lindo de nosotros es que nosotros sabemos que nuestro Salvador triunfó sobre la muerte. Se levantó de entre los muertos, aunque pagó el precio, aunque sufrió, murió, fue vituperado, torturado, humillado por los mismos hombres pecadores. Él se levantó de los muertos. Y cuando usted va, lo más lindo de todo esto es que cuando usted va a Israel y hace la línea para entrar a el sepulcro, lo primero que usted, cuando usted entra a esa cueva, lo primero que ve es un letrero en la pared que dice: Él no está aquí porque Él ha resucitado. La tumba está vacía. Yo le tengo buenas noticias. La tumba está vacía. Yo vi con mis propios ojos allá. Está vacía. Así que Él se levantó. Así que no vaya a buscar algún huesito de Jesús porque no está. Él está vivo. Él vive. Y eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Y esa es la esperanza y la victoria de todo creyente. Que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Aleluya. El creyente no tiene nada que perder. Él lo ganó ya todo por nosotros con su muerte y su resurrección. Así que, hermanos, acuérdese, cuéntele al mundo que Él no está muerto. Él vive. Él se levantó de los muertos y vuelve un día por nosotros. Ahora sí que preparémonos para que si hoy suena la trompeta, si hoy suena la alarma y viene a despertar a los que están dormidos, nosotros estemos listos también para irnos con Él al cielo. Póngase de pie, vamos a orar.